Análisis semiótico de los signos laberinto exterior. E1. Degradación y deformación del símbolo sagrado del Virya. Desde que fuese instituido por Wotan, en los días posteriores al hundimiento de la Atlántida, el misterio del laberinto sufrió una permanente degradación cultural que lo tornó finalmente incomprensible, hasta que John Dee lo consagró nuevamente en la Edad Media. Esta degradación es evidente, particularmente, en el signo iniciático del misterio del laberinto, esto es, en Tirodinjibur, al cual se lo fue deformando y cambiando de significado con el fin de causar su inoperancia. De todos los misterios de la antigüedad, el del laberinto ha sido el más atacado por la estrategia de Chang Shambhala, tarea que aún hoy en día prosiguen con esmero los agentes de la sinarquía universal. Como producto de la conspiración que se abatió mundialmente sobre el símbolo sagrado del Virya, se han creado una variedad numérica muy grande de signos exterior derivados de Tirodinjibur. Tal variedad es morfológicamente diferente, es decir, se trata en todos los casos de deformaciones del laberinto exterior de Wotan. Sin embargo, para deformar un símbolo sagrado, en cualquier cultura, es necesario degradarlo previamente, descenderlo del contexto arquetípico hasta lo más bajo del contexto axiológico habitual. En este artículo se indicarán las pautas sobre las que debe basarse el examen de la deformación de los laberintos exteriores, y, en los siguientes, se estudiarán con detalle las causas de la degradación de los símbolos sagrados. E2. Pautas para el análisis semiótico. Indudablemente, hay que comenzar aclarando por qué elegimos examinar los signos laberinto exterior deformados, responder qué importancia tiene ese conocimiento para el Virya. Respuesta. La sabiduría hiperbórea evalúa el grado de orientación estratégica de los miembros raciales de una cultura estableciendo el grado de deformación de su versión tradicional del signo laberinto exterior. Los iniciados hiperbóreos, mediante un simple análisis del signo laberinto exterior característico de una cultura son capaces de establecer con precisión su valor esotérico o exotérico, su poder como símbolo sagrado inductor del misterio del laberinto, si es útil para dar el primero o el segundo paso en la solución al problema del encadenamiento espiritual propuesta por Wotan, etc. Para efectuar tal evaluación, los iniciados hiperbóreos disponen de pautas concretas, 4 de las cuales presentaremos a continuación como ejemplo. La aplicación de las mismas en el análisis semiótico pondrá orden en el aparente caos de los signos laberinto y demostrará que todos ellos se ajustan a una ley de involución sémica cuyo principio es la deformación y cuyo fin es el cambio de significado. Primera pauta, analizar la centralidad de la runa oral. Segunda pauta, analizar si la runa Jibur ha sido descompuesta en dos runas esvásticas opuestas. Tercera pauta, analizar si existe inversión rúnica. Cuarta pauta, examinar si existe pérdida de rectilinealidad. El significado de estas pautas quedará en claro si observamos su aplicación en el análisis de una serie de signos laberinto exterior representativos del proceso de deformación. Empero, antes de comenzar, conviene reiterar que el análisis semiótico que vamos a encarar no será no pragmático, ni semántico, ni sintáctico. A estas tres disciplinas clásicas de la semiótica, la sabiduría hiperbórea agrega la morfología psicológica, cuyo objeto consiste en estudiar las relaciones entre las formas arquetípicas puras y los signos sagrados que las representan. Para ese fin, la morfología ha desarrollado técnicas de análisis estructural sobre la composición de los signos, las cuales se sintetizan en pasos específicos y pautas precisas. Justamente, las 4 pautas anteriores, pertenecen a la morfología psicológica. E3, primera pauta. Ante todo, observemos la figura 85 y notemos que la runa limitante Odal ocupa una posición central en el signo Tirodinjibur. Esta runa, según se explicó, es un arquémona cuya fenestra infernales se encuentra en el ángulo recto que se enfrenta al corredor cerrado beta. Quien llegue a beta en el kairos de la iniciación hiperbórea, y conozca el secreto del ángulo recto, podrá ingresar a la plaza Tau, y hallar la salida secreta hacia el origen. Tal el significado de Tirodinjibur en el misterio del laberinto. Desgraciadamente, con el avance del Kali Yuga, este significado fue degradado por los Viryas, causando que el símbolo sagrado cayera en el exoterismo y se eclipsara el misterio. El proceso de caída en el exoterismo siguió invariablemente este orden.
de los pontífices hiperbóreos, exponentes del tipo gracioso luciférico y únicos capacitados para guardar el misterio, el símbolo sagrado cayó en manos de los sacerdotes, miembros del tipo sacralizante, quienes intentaron preservar la forma del misterio instituyendo un culto. Como, pese a esto, la degradación continuó, el símbolo sagrado acabó por caer en manos de los jugadores sacrílegos, pertenecientes al tipo lúdico, convertido en objeto de juego vulgar. Estos tipos serán claramente definidos más adelante. Lo que hay que comprender ahora es que el tipo lúdico siempre recibe el símbolo sagrado del tipo sacralizante y que éste, a su vez, lo recibe del tipo gracioso luciférico. Ahora bien, los dos últimos estadios de la caída, del tipo sacralizante al tipo lúdico, son análogos en los procesos de todos los símbolos sagrados, no solo el del Virya. Todo símbolo sagrado, que al principio fue objeto de culto, a la larga termina siendo objeto de juego. Debemos recordar esta conclusión porque resultará muy útil en los próximos artículos. Volviendo al símbolo sagrado del Virya de la figura 85, el primer efecto de la caída en el exoterismo fue la pérdida del secreto del ángulo recto. Ello produjo que no se supiera, y hasta se dudara, que hubiese algún modo de ingresar en la Plaza Tau. Sin abrir la fenestra infernales, Tirodin-Hibur aparenta plantear, más que un misterio, un problema absurdo. Para vencer esa imposibilidad, y salvar el lago su función operativa, los Viryas perdidos reemplazaron el ángulo recto de la fenestra infernales por una puerta X normal, tal como se muestra en la figura 87. Es evidente que así, aun cuando la plaza ocupa una posición central, ya no se encuentra totalmente rodeada por el arquemo naudal. En consecuencia, ya no es posible aplicar el principio del cerco porque el valle obeso está interrumpido en la puerta X. Sin principio y, por lo tanto, ni técnica arquemónica ni oposición estratégica. Claro que esto no preocupa a los Viryas perdidos porque ahora pueden ingresar sin dificultad en la plaza, a través de la puerta X. El problema es que una vez allí ya no saben qué hacer para salir del laberinto. Por eso, para forzar un milagro o recibir alguna inspiración salvadora de lo alto, la solución más práctica parece ser transformar a la plaza en templo. En esta fase de la caída, el laberinto exterior resulta dotado de un templo central, en el que se instala el ídolo del dios más confiable y al que se dedica un culto especial. Si advertimos que los pontífices hiperbóreos son constructores de murallas de guerra de acuerdo a la sabiduría hiperbórea de los siddhas leales de Agartha, y que los sacerdotes son constructores de templos para el culto del demiurgo, de acuerdo a la llave Kalachakra de los siddhas traidores de Changshambhala, se comprenderá que en un laberinto exterior como el de la figura 87, la deformación y pérdida de significación es casi irreparable. De valle obeso apto para plantear una Sitzkrieg, una guerra de sitio, contra el demiurgo, la plaza de Tirodin-Hibur acaba convertida en un templo para rendir culto al demiurgo. En la figura 87, el cuadrado central negro señala el templo central en la plaza, o el ídolo correspondiente. Pero esto no será todo, aunque parezca mucho. La degradación continuará y, en una fase cultural posterior, se exigirá que el templo posea 4 puertas laterales, análogamente a como se ha representado en la figura 88. El motivo de esta exigencia hay que buscarlo en el inconsciente de los Viryas perdidos, más precisamente, en la cuadrangularidad de la esfera de sombra causada por la clave genética. El siguiente párrafo, transcripto de la página 485, nos ayudará a recordar ese efecto. El símbolo del origen, al causar la distomía de todo significado continuo de la estructura psíquica, al convertir a esta en un laberinto interior para la percepción del yo perdido, produce un curioso efecto subjetivo denominado cuadrangularidad de la esfera de sombra. Este efecto, que no es más que la asimilación de toda la esfera de sombra a la forma del tetrarque, produce en el yo la impresión de que inconveniente de la estructura psíquica está regido por el número 4. Inversamente, suele ocurrir que el número 4 rige inconscientemente la percepción del yo y determina la cardinalidad del pensamiento. Las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, los 4 elementos, las 4 edades, etc., son divisiones arbitrarias de lo real causada por la forma tetrárquica de la esfera de sombra. Y, podríamos agregar a esos ejemplos, las 4 puertas del templo de la figura 88.
Es claro, pues, que los viryas perdidos que proyectaron las 4 puertas del templo central tenían su yo extraviado objetivamente en los puntos tetrarque del camino Lavrelix a causa del encadenamiento espiritual por clave genética. La primera pauta manda analizar la centralidad de la runa odal en el signo laberinto exterior considerado. Siempre con referencia al Tirodingiburrs de la figura 85, los laberintos de las figuras 87 y 88 revelan la deformación el arquemo nodal y su reemplazo por un templo cuadrangular, a causa de la pérdida del ángulo recto. El templo, no obstante, aún conserva la situación central de la runa odal y, al mismo, solo se puede llegar por medio de una red de pasillos. Es decir, que parte del significado original se ha conservado, pues todavía existe una entrada alfa, y una salida tau, hacia el cielo o hacia Dios, etc., representada por el templo central. El que ingresa por alfa se ve igualmente sometido a la secuencia búsqueda, opción, y elección, aunque, luego de hallar el corredor conducente al centro beta, el ingreso al templo no ofrecerá ningún misterio debido a la abertura permanente que presenta la puerta X. Como conclusión de este análisis se puede diagnosticar que los laberintos de las figuras 87 y 88 solo son aptos para el primer paso de la solución de Wotan, despertar y orientar. La comprensión del significado búsqueda, opción y elección, en efecto, despierta y orienta al virya perdido, y aún podría inducir la gnosis del laberinto exterior, vale decir, permite completar el primer paso. Sin embargo, la pérdida del secreto del ángulo recto y la ausencia de la runa odal en el centro del laberinto, impiden el empleo del principio del aislamiento del yo, la revelación de la salida secreta en que consiste el segundo paso. Indudablemente, un proceso de degradación como el que estamos analizando no iba a detenerse en el laberinto de la figura 88. El siguiente paso de la caída consistió en la exaltación del templo central y en la reducción de los pasillos conducentes a las 4 puertas X. Como se ve en la figura 89, allí no existe posibilidad de emplear el laberinto exterior para dar el primer paso de la solución de Wotan. El laberinto, apenas reconocible en este yantra llamado Shri, ya no plantea la secuencia de búsqueda, opción y elección al virya perdido. Ya no hay entrada alfa que conduzca a una disyuntiva, ni corredor beta hacia la plaza tau. Solo se conservan, en cada puerta X, 2 pasillos laterales que permiten el acceso directo al templo central. Una variante, aún más exotérica, del Shri Yantra, ha eliminado finalmente los pasillos laterales gamma y delta, tal como se muestra en la figura 90. Solo queda aquí, del Tirodingiburr original, los 4 ángulos entre las puertas X, que apenas recuerdan la runa odal central. Las consecuencias de estas deformaciones no pueden ser más negativas para el virya. Una vez despierto, es decir, consciente de su extravío, y orientado hacia el origen, en el centro del laberinto no encuentra ya la plaza liberada desde la cual se observa el origen y se construye la escalera caracol hacia el punto tau, sino un templo dedicado al culto del uno, o sea, una posición para dar el gran salto hacia el principio. En los laberintos exteriores del tipo de las figuras 87 y 88, según la primera pauta, el virya corre el riesgo seguro de convertirse en iniciado sin arca y ser incorporado a la jerarquía blanca de Chang Shambhala. En lugar del regreso al origen del yo, la operación de estos laberintos deformados conducen al sujeto anímico de regreso al principio del arquetipo, causando el definitivo e irreversible escurrimiento del símbolo del origen. Ver artículo O, página 537. Los yantras de las figuras 89-90, si bien carecen de utilidad para la solución de Wotan, o tal vez justamente por ello, son empleados activamente en las técnicas de meditación del Kundalini Yoga, es decir, para la iniciación sinárquica. Por eso es que, en la plaza central, se suele representar el símbolo sagrado del Pasu, la espiral o alguna matriz del designio caracol, o un chakra específico, la tapasigno de un órgano, por ejemplo. Se procura con ello que la vox del logos kundalini, al circular por el canal helix, recree tal o cual órgano afirmado con el yantra, o faculte al sujeto anímico a dar el gran salto que lo identifique con el principio del arquetipo, con el uno, y lo transforme en iniciado sin arca.
como los mandalas simples, o yantras, que emplea el Kundalini Yoga síntesis derivados del Sri Yantra, aprovecharemos aquí para advertir sobre la nefasta consecuencia que puede ocasionar al Virya perdido su uso operativo como signo iniciático. Comencemos por declarar que, como signo iniciático, el laberinto exterior de Wotan es esencialmente opuesto al mandala simple o al Sri Yantra, figura 89. ¿Por qué? Respuesta. Porque mientras Tirodinjibur propicia la liberación del espíritu encadenado, posibilitando que el yo se aísle del sujeto consciente y se fortalezca volitivamente, el Sri Yantra, por el contrario, fortalece al sujeto anímico, equilibra la estructura psíquica, y aumenta la sumisión del yo en la inmanencia anímica. A continuación, lo explicaremos con más detalle. En la iniciación hiperbórea, el objetivo propuesto es la solución de Wotan. Primer paso, despertar y orientar mediante la comprensión de Tirodinjibur. Segundo paso, revelar la salida secreta mediante la gnosis del laberinto interior, gnosis a la que se llega por inducción o lógica del signo laberinto exterior. Tal gnosis, que aclara la situación del yo con respecto al origen, es un acto estratégico y, por lo tanto, guerrero. Esto significa que el origen, su posición, no podrá alcanzarse pacíficamente, sin luchar, pues, entre el yo y el origen, se encuentra siempre el enemigo. Por eso la sabiduría hiperbórea propone al Virya que declare él mismo la guerra, proyectando la ley del cerco sobre el arquemo nodal, aislando la plaza Tau, y ocupándola en el kairos justo. Con el yo aislado en ese espacio estratégico, será posible, recién, dirigirse hacia el origen y liberar al espíritu cautivo. En la iniciación sinárquica, el objetivo propuesto es la identificación con el uno, mediante el gran salto hacia el principio del arquetipo. Este objetivo se ha de alcanzar con el concurso de técnicas de la Kalachakra, que consisten principalmente en administrar al Virya un signo iniciático, generalmente un Sri Yantra o un mandala cuadrangular con un chakra central. Se cuenta aquí también con el principio de la inducción para conseguir que la contemplación del mandala transfiera interiormente su estructura sémica. Pero el mandala introyectado es un templo cuadrangular en cuyo centro se ha simbolizado un chakra. Las técnicas del Kundalini Yoga procuran que tal chakra se sitúe sobre un chakra orgánico interior correspondiente, por acción del principio de selección fonética. Se busca así que la vox de Logos Kundalini ajuste la función del órgano a la capacidad del chakra mandálico. De esta forma, un yogi puede ir recreando y armonizando todo el microcosmos. Es claro, entonces, que si el Virya recibe un mandala como signo iniciático, y no lo aísla de inmediato con el principio del cerco, tarde o temprano introyectará por inducción psicológica y pondrá a la vox en contacto con la capacidad del chakra mandálico, con su palabra o hija característico. Y este contacto, por el principio de selección fonética, estabilizará la función de aquel órgano que el mandala refleja, es decir, fijará un chakra interior. En el caso de un mandala cuadrangular como el Sri Yantra, ¿cuál será este chakra interior fijado? Respuesta. Naturalmente, la totalidad psíquica. Todo mandala de ese tipo, recibido como símbolo iniciático, es decir, conscientemente, cualquiera sea su chakra interior, es introyectado como recorte de la estructura cultural, como un perfil sémico que se superpone a la realidad polisémica interior, allí donde corresponde o encaja. Entonces, el chakra mandálico se sitúa sobre el chakra orgánico, según se explicó, mientras que la cuadrangularidad mandálica se superpone a la cuadrangularidad de la esfera de sombra, es decir, a la totalidad psíquica. Es evidente que, si el plano de la estructura psíquica es el símbolo sagrado del pasú, el signo espiral, y si ahora esa estructura aparece encuadrada, entonces, en el centro de la cuadrangularidad estará el centro de la espiral, el centro de referencia de la esfera de conciencia o esquema de sí mismo. Con otras palabras, el centro del mandala cuadrangular o Sri Yantra coincide con el centro del símbolo sagrado del pasú, vale decir, que allí radica un yod, un punto indiscernible, un ojo de Abraxas. El mandala cuadrangular o Sri Yantra, de acuerdo a su diseño, puede contener símbolos correspondientes a algunas partes o a la totalidad de la estructura psíquica. Cuando es introyectado, la vox de logos microcósmico fija y estabiliza ese contenido.
Por eso se suele afirmar, y el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung se ha encargado de demostrarlo, que el mandala es curativo, es decir, que ejerce un efecto terapéutico en sujetos que padecen estados psicóticos o de desequilibrio mental. Precisamente, el restablecimiento del equilibrio procede de la función encuadradora y fijadora de contenidos que cumple el mandala al aplicarlo como recorte o límite de la estructura cultural, reduciendo así la acción luminosa de lo inconsciente, radiando los mitos autónomos, y señalando el Selbst. Este Selbst jungiano, desde luego, no es el Selbst de la sabiduría hiperbórea, sino el centro de referencia del esquema de sí mismo, el Yod, el centro de la espiral que coincide con el centro del mandala. Un centro que se halla del todo distante del yo, particularmente si el yo está de algún modo reorientado hacia el origen. Pues bien, la curación mandálica, el equilibrio psíquico obtenido por el encuadramiento mandálico, desorienta definitivamente al yo del Selbst y lo aproxima al Selbst, al centro de la espiral, es decir, lo sume profundamente en la inmanencia del sujeto consciente. Tal el efecto de la cura mandálica, en todo semejante al de la iniciación sinárquica. Un equilibrio psíquico logrado en base a una enervación del yo, a la sumisión del yo al sujeto consciente. En fin, a una afirmación del encadenamiento espiritual. Para la sabiduría hiperbórea, esa cura, ese equilibrio restablecido, no es más que un nuevo y peor encadenamiento al organismo microcósmico por cuanto una distribución mandálica de la estructura psíquica implica equilibrio con desorientación, estabilidad en el extravío, armonía con desconcierto, etc. Por el contrario, la sabiduría hiperbórea requiere del desequilibrio para ser comprendida y aplicada en estrategias individuales de liberación. Pero no se trata aquí de esbozar un elogio de la psicosis, sino de propugnar el desequilibrio de Parsifal, el loco puro de las sagas arturianas. En rigor de la verdad, el hecho de que es necesario comenzar por un desequilibrio psíquico para alcanzar una nueva y superior conciencia, fue advertido por el mismo Carl Gustav Jung, quien escribió en el Yo y el inconsciente. La pérdida del equilibrio la considero como cosa conveniente, ya que sustituye a la conciencia fallida por la actividad automática e instintiva del inconsciente, la cual se dirigen hacia el establecimiento de un equilibrio nuevo, meta que sabrá alcanzar siempre que la conciencia está capacitada para asimilarse los contenidos producidos por el inconsciente, es decir, para entenderlos y elaborarlos. Mas ¿cuál sería esa meta que, según Carl Gustav Jung, debe alcanzar la conciencia? Respuesta. La individuación del sujeto consciente, la identificación del yo con el self o centro del esquema de sí mismo. Por supuesto, aquí se discrepa con el sabio suizo pues, si bien la contemplación e introyección del mandala produce efectivamente un nuevo equilibrio, lejos estará tal fijación de la estructura psíquica de favorecer la liberación espiritual. Contrariamente, tal liberación se hace posible cuando el yo se aleja del centro de sí mismo o self, y se dirige hacia el Selbst, allanando esa distancia estratégica que significa el símbolo laberinto interior. En resumen, el virya no debe aceptar el mandala como símbolo iniciático puesto que no conduce a la liberación espiritual y, en cambio, aumenta el encadenamiento al encuadrar el yo en el centro de la estructura psíquica mandálica. El laberinto, por el contrario, desequilibra y revela la situación interior, impulsando al yo a buscar la salida secreta. La aplicación de la primera pauta en el análisis morfológico de los signos laberinto exterior indica que el proceso de degradación culmina con la desaparición de la plaza central Tau y su reemplazo por una encrucijada de caminos. La figura 91 ejemplifica este resultado. Así, el signo rúnico odal, que estaba situado en un principio en el centro del laberinto exterior, figura 85, y que constituía un arquemo nodal, figura 86, apto para proyectar el principio del cerco y aislar una plaza en el Valplatz, fue deformado, figura 87, y transformando en el plano mandálico del templo, figuras 88, 89 90, tornándolo inútil para el segundo paso de la solución de Wotan. Finalmente, el proceso concluye cuando la runa odal, en cualquiera de sus variantes deformadas, pierde su posición central y desaparece del signo laberinto exterior, figura 91. En consecuencia, la figura 91 representa el peor caso de la serie, cuando la pérdida de centralidad de la runa odal determina su carencia de significado e inoperancia para los fines del segundo paso.
No obstante, este laberinto aún resulta útil para el primer paso, pues presenta la opción inicial gamma, o delta. De estos dos pasillos, uno conduce a la encrucijada central mientras que el otro, está cerrado, es decir, no tiene salida. Es claro que, pese a lo decadente de este signo con respecto a Tirodinkibur, no es difícil revelar el significado de búsqueda, opción y elección y, por lo tanto, inducir al Virya a dar el primer paso. Despertar y orientar hacia el centro. La dificultad procede de que la orientación obtenida con este signo ya no se refiere a la plaza Tau central y al punto Tau, sino al signo de la cruz. E4, el mandala de Shambhala y la primera pauta. El proceso de degradación que se ha descrito en E3 no ha sido, desde luego, casual. Por el contrario, ha existido desde tiempos remotos, y se mantiene hasta hoy, una conspiración cultural contra el símbolo sagrado del Virya tendiente a causar su degradación y cambio de significado. Los autores del plan destructivo son, como de costumbre, los siddhas traidores. Y los ejecutores. Los maestros de la jerarquía blanca y sus agentes de la sinarquía universal. Tomando en consideración este plan enemigo, resulta evidente que la deformación demostrada por la primera pauta no es un producto casual de la imaginación de los Viryas perdidos, sino la concreción de un objetivo estratégico. A los siddhas traidores interesaba desde un principio el reemplazo de la runa odal por el templo cuadrangular Sri Yantra en la posición central del signo laberinto exterior. Con otras palabras, ante la imposibilidad de impedir la divulgación de Tirodinkibur entre los linajes hiperbóreos, los siddhas traidores planearon su deformación y adaptación a la estrategia sinárquica, es decir, se propusieron modificar el símbolo sagrado del Virya para que, en lugar de operar como instrumento de liberación espiritual, operase como reforzador del encadenamiento espiritual y, para ese fin, el cambio fundamental consistía en eliminar la runa odal, el sagrado nombre de Wotan, de su posición central, y colocar en su lugar el templo de la figura 89. Ya se explicó el efecto fijador que ejerce esta forma mandálica sobre la estructura psíquica, y no será difícil comprender que el yo acabará aún más encadenado si el primer paso lo refiere u orienta hacia ella. Pero lo cierto es que, además de este propósito encuadrador y fijador, existe un motivo fundamental para dirigir la deformación del símbolo sagrado del Virya en el sentido señalado. Adaptar el laberinto exterior a la forma mandálica de la llave Kalachakra. He aquí, sintéticamente, lo que esto significa. Por la llave Kalachakra el espíritu ha sido encadenado al sujeto anímico del Pasu, manifestándose como un yo perdido que transita extraviado un camino Lavrelix. Por Tirodinkibur el yo perdido puede orientarse en el camino Lavrelix y desencadenarse del sujeto anímico. La llave Kalachakra y Tirodinkibur son, pues, signos opuestos. Uno encadena mientras el otro libera al espíritu. Se entiende, entonces, que el interés de los siddhas traidores esté concentrado en neutralizar el poder liberador de Tirodinkibur. ¿Cómo se neutraliza al Tirodinkibur? Respuesta. Reemplazando el arque monodal por el templo central, es decir, transformando a Tirodinkibur en un signo de la llave Kalachakra. La respuesta será más clara en cuanto examinemos las figuras 92 y 93, conocidas como mandalas de Shambhala. En realidad, estos mandalas son representaciones de la llave Kalachakra. Compárese el templo cuadrangular del centro de los mandalas, con la figura 89, y se comprenderá cómo se puede neutralizar al signo Tirodinkibur. El símbolo sagrado del Virya, Tirodinkibur, será neutralizado cuando la runa odal, destinada a aislar al yo, sea reemplazada por el templo cuadrangular, tetrárquico, cuyo fin es encadenar al yo. La deformación de odal, y su conformación como templo central, tiene por objeto transformar a Tirodinkibur en un signo de la llave Kalachakra. Este es el verdadero motivo de la deformación que demuestra la primera pauta del análisis morfológico. En cuanto a los mandalas de Shambhala, puede agregarse que los mismos representan la visión del sistema real Kalachakra. El círculo mayor, en efecto, no es otra cosa que la tapa signo del objeto cultural emergente vista sobre la cámara de entrada. El círculo es, también, la sección de la conexión de sentido o registro cultural visto desde su dimensión comprensión. Lo que nos muestra el círculo mandálico de las figuras 92 y 93 es, pues, una puerta de Shambhala. El sendero a Chan Shambhala comienza en la cámara de entrada del registro real Kalachakra, es decir, en la tapa signo, E.
y hay que notar que, al estar la extensión del sistema real entre la Tierra y el Sol, no es necesario colocarse en iniciado hiperbóreo presente compresnivo para enfrentar la tapa signo, pues el sistema real Kalachakra ofrece de frente su comprensión, página 773. El mandala es el signo de la llave Kalachakra. Fuera del mandala, es decir, fuera del sistema real Kalachakra, está el mundo exterior del Virya, su contexto axiológico habitual. Sin embargo, en ese mundo exterior, que integra al cielo y la tierra, valles y montañas, no se ha representado el sol. Ello es debido a que el sol se encuentra en el objeto cultural referente, o CR, del sistema real Kalachakra y, por lo tanto, oculto tras el mandala, en el extremo de la extensión del registro cultural. En el sol está el, o CR, el símbolo sagrado del Pasú, el signo espiral. Ese es el extremo más lejano del sistema real. En el extremo más cercano, es decir, en la Tierra, se halla el objeto cultural emergente, o CE, es decir, el símbolo del origen, representado en los mandalas por el templo cuadrangular central. Y en el centro del templo central, señalado con un pequeño círculo, se encuentra siempre el Yod, el ojo de Abraxas, el centro de la espiral evolutiva, el Self de Carl Gustav Jung, el punto monarque actual, etc. En ese punto central, en un tetrarque sobre un monarque, figura 93, está situado el Yod prisionero al que el arquemonodal de Tirodinjibur pretende aislar. Es evidente ahora que tal pretensión será neutralizada si en lugar de Odal se instala un templo central, puesto que de ese modo, se habrá transformado al símbolo sagrado del Virya en una representación de la llave Kalachakra. E5, segunda pauta. Los símbolos sagrados representan verdades metafísicas. El laberinto exterior Tirodinjibur, por ejemplo, al estar interpretado arquetípicamente por los signos rúnicos que lo componen, tiene un significado metafísico que hemos explicado. Consecuentemente, la deformación de un símbolo sagrado ha de corresponder a una modificación del significado, es decir, a una deformación de la verdad metafísica representada. Un símbolo sagrado, obtenido por transformación de otro símbolo sagrado original, significará una verdad metafísica análogamente transformada de otra verdad metafísica original. Hasta la mínima variación en la estructura sémica de un símbolo sagrado tiene un significado con respecto a la verdad original. Esta aclaración adquiere particular relieve si nos remitimos a un caso concreto, por ejemplo al laberinto exterior de la figura 87. El mismo presenta evidentes deformaciones con respecto al símbolo sagrado original Tirodinjibur, figura 85, ¿más qué significan esas deformaciones? Respuesta. Las deformaciones corresponden a una cadena de causas y efectos cuyo enunciado sintético es el siguiente. Primero, la pérdida del secreto del ángulo recto causa la deformación del arquemonodal. Segundo, la deformación del arquemonodal conforma un templo central, dotado de una pluralidad de puertas por las cuales se puede ingresar sin obstáculo. Tercero, la pluralidad de accesos al templo central causa la deformación de la runa conducente Jibur, el tridente de Poseidón. Cuarto, la deformación de Jibur causa la aparición de dos esvásticas conducentes opuestas, figura 87 y 88. Quinto, el laberinto posee, por último, dos entradas opuestas alfa, una en cada esvástica, que conducen al templo central, tras respectivas bifurcaciones de caminos. De este enunciado solo conviene aclarar la sentencia cuarta, que expresa el canon hiperbóreo de la dualidad y oposición de principios. En efecto, según la sabiduría hiperbórea, el principio único de la orientación del yo está representado por la runa Jibur cuando el yo perdido, extraviado objetivamente en el camino Lavrelix, ingresa a la plaza Tau del arquemonodal de Tirodinjibur, lo hace transitando por la runa Jibur como tridente de Poseidón, es decir, desde alfa, hacia beta. El tridente de Poseidón es el arma de los Siddhas y solo si ellos lo disponen frente a Odal, en el kairos de la iniciación, el yo podrá realmente ingresar al arquemonodal y ser aislado del sujeto anímico. Por eso Jibur representa al principio único de la orientación del yo. No existe otro modo, fuera del tránsito por el tridente de Poseidón, de hallar la salida secreta que conduce a la liberación del espíritu. La transformación del arquemonodal en templo, primero, segundo, tercero, causa la transformación del principio único en un par de principios opuestos, cuarto, es decir, la transformación de la runa conducente Jibur en dos runas conducentes esvásticas.
Para la sabiduría hiperbórea, las esvásticas opuestas aparecen cuando se ha quebrado la unidad de Jibur. En consecuencia, nadie puede orientarse espiritualmente contando solo con una esvástica. Y ni aun con el par opuesto podrá hacerlo si no es capaz de sintetizarlas en Jibur, si de la dualidad de las esvásticas no llega al principio único de Jibur, al tridente de Poseidón. La segunda pauta exigía analizar si la runa Jibur ha sido descompuesta en dos runas esvásticas opuestas. Al aplicar esta pauta en el análisis morfológico de los signos laberinto exterior, podremos comprobar si el principio único de orientación del yo ha sido partido en dos principios opuestos. Si ello ha ocurrido, la conclusión inmediata es que, con dicho signo, no será posible la orientación del yo ni mucho menos su aislación rúnica. Por el contrario, una, o las dos esvásticas, conducen directamente al templo central, tal como se observa en el Sri Yantra de la figura 89 donde las dos esvásticas aparecen combinadas para conducir hacia las cuatro entradas del templo. Solo Jibur, el tridente de Poseidón, es el principio único de orientación del yo. E6, Jibur, el arma del caballero Tirodal. El caballero Tirodal es el virya cuyo yo ha sido aislado, durante el kairos de la iniciación hiperbórea, por la sagrada runa Tirodal. El armado del caballero Tirodal consiste en la plasmación interior de la runa Jibur en la fenestra infernales de la runa Odal. Se conforma, entonces, una disposición sémica cuya representación analógica es el Tirodin Jibur de la figura 85. Para visualizar la explicación, supongamos que el yo de un caballero Tirodal se haya aislado en la plaza Tau del Tirodin Jibur. En ese caso, el yo opera sobre la realidad exterior, sobre el sujeto consciente, a través de la fenestra infernalis, es decir, a través del ángulo recto que da al corredor beta, de la runa Jibur. Es evidente que, vista desde el yo aislado, la runa Jibur tiene el carácter de espada de Wotan, ver figura 62, y por eso, siendo que el yo se expresa por su intermedio, se dice que el arma del caballero Tirodal es la espada de Wotan. La sabiduría hiperbórea destaca, principalmente, tres propiedades de arma del caballero Tirodal. La espada de Wotan es, a la vez, el verbo, el rayo y la piedra del rayo. El verbo por ser esta su expresión guerrera. El verbo del caballero Tirodal es la espada de Wotan. El rayo por ser el verbo expresión de la lengua de los pájaros, Sieg, de la lengua Tirodal de los Sidas leales. El verbo del caballero Tirodal es la espada de Wotan, el rayo. Y la piedra del rayo porque el yo del caballero Tirodal aplica la técnica arquemónica proyectando el polo infinito en la fenestra infernales de la runa Odal, y la oposición estratégica sobre la espada de Wotan, Jibur, que es entonces la piedra del rayo, Vajra. El verbo del caballero Tirodal es la espada de Wotan, el rayo, y la piedra del rayo. En la primera parte, página 240, se afirmó que las armas del virya son las runas. Y en la segunda parte, página 655, se planteó el siguiente interrogante. ¿Cuál era la misión de guerra que Cristo Lucifer encomendó a Wotan y que motivó su decisión de yacer encadenado al árbol Yggdrasil? Respuesta. Que dotase a los viryas de raza blanca, a los arios, de un arsenal de armas simbólicas con las cuales estos pudiesen resignar los designios e independizarse de las determinaciones del demiurgo. Estos signos, más tarde serían conocidos como runas. Las runas son, pues, las armas del virya y acabamos de ver que el arma del caballero Tirodal, la espada de Wotan, es la runa Jibur. Pero, de acuerdo al principio cardinal de la ética noológica, la verdad del virya son las runas. Uniendo ambos conceptos, la runa como verdad y la runa como arma, se entiende fácilmente otro principio de la sabiduría hiperbórea. Para el virya, la verdad de la runa increada es el arma más poderosa que existe. Cuando el caballero Tirodal descarga el rayo de su verbo con la espada de Wotan, la herida que infringe al enemigo es una señal imposible de borrar porque consiste en la verdad absoluta de la runa increada. Ante ella, bajo ella, la falsedad esencial de los designios demiúrgicos queda descubierta y su resignación es inevitable. E7, tercera pauta. Luego de la pérdida de centralidad de la runa Odal, que destaca la primera pauta, y de la partición del principio único de orientación del yo, que describe la segunda pauta, la más importante deformación de los signos laberinto exterior es la denominada inversión rúnica, denunciada por la tercera pauta.
Esta deformación consiste en transformar un signo rúnico conducente en limitante o viceversa. Es lo que ocurre en la figura 91, donde la runa conducente Jibur se ha transformado en limitante. Con otras palabras, la runa Jibur, que en la figura 85 consta de 4 pasillos y una encrucijada, en la figura 91 aparece con trazos llenos que señalaban a la pared limitante de los pasillos. De ese modo, por inversión rúnica, en el centro del laberinto se ha situado ahora la cruz de Jibur, un sustituto abstracto del templo shambálico. Es claro entonces que el laberinto de la figura 91, por inversión rúnica, es una representación de la llave Kalachakra y, por lo tanto, un instrumento fijador de la estructura psíquica y encadenador del yo. E8, cuarta pauta. A pesar de sus deformaciones, todos los signos laberinto exterior analizados hasta ahora presentaron una característica común: su rectilinealidad. Tal propiedad permite agruparlos a todos bajo la denominación de laberintos rúnicos. Contrariamente, la pérdida de rectilinealidad determina que los signos laberintos sean calificados de espiriformes. En la figura 94 podemos observar un signo laberinto exterior de trama análoga al de la figura 91, pero carente de la rectilinealidad de este. Así, el de la figura 91 es un laberinto rúnico, mientras que el de la figura 94 su versión espiriforme. ¿A qué se debe esta particular deformación? Respuesta: a la influencia del sujeto anímico. En términos generales, puede aceptarse la siguiente ley. En la producción de un símbolo sagrado por parte de un virya, la influencia del yo se traduce en rectilinealidad rúnica, es decir, en una tendencia al símbolo sagrado del virya. Mientras que la influencia del sujeto anímico se manifiesta como curvatura espiriforme, es decir, como tendencia al símbolo sagrado del pasú. De aquí que un signo rúnico como el de la figura 91 pueda perder su rectilinealidad y resultar asemejado al signo espiral por influencia de un sujeto anímico dominante, produciendo los signos laberinto exterior que muestran las figuras 94 y 95. El caso extremo de deformación por cuarta pauta es el de los laberintos druídicos medievales, que solían construirse en el piso de las catedrales góticas, uno de los cuales puede verse en la figura 96. El por qué se debe considerar a este laberinto como el caso más bajo de la degradación y el más extremo de la deformación no es difícil de explicar. Aparte de no existir casi rectilinealidad, es decir, de ser casi completamente espiciforme, en este laberinto no existe el extravío objetivo. Quien ingresa por la única entrada alfa, A, puede llegar sin obstáculos hasta el centro tau con solo recorrer el camino, que va y viene pero que no se corta nunca. En este laberinto, no es posible extraviarse, ni hay búsqueda, opción y elección porque no hay ninguna disyunción. Se trata, pues, de un camino adistómico, un camino que representa a Helix, la función continua del progreso evolutivo del sujeto anímico, y no un camino que representa a la Brelix, la función distómica seguida por el yo, tal como lo es todo signo laberinto exterior.